Hola chicas y chicos, ¿cómo les va? Soy la señora Ana y en este video vamos a hablar sobre las crónicas de Indias, que es lo que estamos viendo en sociales. Nosotros ya venimos trabajando la crónica periodística y vimos que hay muchos tipos de crónicas, pero vamos a hablar en particular sobre esta, porque estamos en sociales y vamos a ver que estas son unas fuentes históricas que no solo nos van a hablar sobre relatos del descubrimiento de la conquista de América, que generalmente los escribían los europeos, sino que también son publicaciones que nos van a permitir conocer muchos procesos históricos diferentes. En general, tienen como una temática, un tema que en la mayoría abordan sobre la conquista de un territorio. Pero ellos lo hacían con una finalidad, o sea, narraban estos textos para ganar fama, porque era la forma que tenían, en primer lugar, de registrar todo lo que habían hecho. Entonces, dibujaban mucho y escribían sobre lo que veían en sus viajes. Quizás no todo lo que está contado ahí sea verdadero o cierto, o quizás sí tenga algunos datos precisos y otros donde se les agregaba un poquito, algo de más, para que también ganaran prestigio cuando volvían de sus viajes y dijeran, wow, mira la hazaña que hizo este explorador. Entonces en ellas se narra mucha información sobre lo que veían en los paisajes, de cómo eran los nativos, cómo era su piel, sus hábitos, su vestimenta, y también en particular sobre el modo de vida, ¿no? Quiénes eran sus líderes, cómo era su religión, y también la forma en que ellos trataban de conquistarlos, ¿no? Entonces eso también hacía que se mostraran como poderosos. Los primeros adelantados, porque así se llamaban a los viajantes de esa época, fueron los que escribían estas notas y bueno, después fueron encontradas con el tiempo, algunas fueron publicadas por sacerdotes que se dedicaban a esto, y estos textos relatan esos sucesos y como todas crónicas, ¿cómo están? En un orden cronológico. Y entonces todos estos datos que van mostrando las crónicas nos permiten conocer un poco de la historia de esa época. La crónica es un texto de periodismo literario que nos cuenta historias reales que parecen ficción. Hoy vamos a estudiar cuánto sabemos de la colonización de América a partir de fuentes de esa época. ¿Fuentes? ¿Me puede decir qué tienen que ver las fuentes con Colón? Se llama fuente al lugar de donde proviene la información. Es interesante estudiar la historia a partir de los relatos de sus protagonistas, ¿no? Claro, por ejemplo, volviendo al tema, Cristóbal Colón narra la experiencia de sus viajes desde el mismo lugar de los hechos. Que lo cuente el protagonista tiene ventajas y desventajas. Por un lado, te da una parte de la información, a veces con datos muy esclarecedores y con detalles interesantes. ¿Y cuáles son las desventajas? También da su opinión, y aquí es donde tenemos una posible desventaja. Hay que saber que esa es la visión de alguien que estuvo allí y que cuenta lo que él sintió, y que tal vez la otra parte, en este caso los aborígenes, contarían las cosas desde otra visión, de otra manera. ¿Nos da un ejemplo? Sí, veamos las crónicas de Indias, lo que se llamó los viajes de Colón. Escuchen bien esta introducción y no me digan que es raro como hablan, desde ya les anticipo que es castellano antiguo. Yo siempre leí que el mundo, tierra e agua, era esférico, en las autoridades de experiencias que Ptolomeo y todos los otros que escribieron de este sitio daban y demostraban para ello. La podemos definir como un texto periodístico, de periodismo literario, que cuenta con la interpretación del autor y que está redactado desde el lugar en el que han ocurrido unos hechos que pueden ser noticia. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. Te daré la respuesta cerca al final. ¿Ahora sí vas recordando? Creo que sí, porque leímos algo de las crónicas de Indias.
Aquí tengo otro fragmento que nos dio la maestra, donde Fray Bartolomé de las Casas relata lo que decía Colón. El viernes 12 de octubre pisaron las tierras de Guanajaní, maravillándose de todo lo que encontraron, árboles descomunales y muchas y variadas frutas. ¿Y por qué no se llama noticia? Porque la noticia es más breve y no tiene tanto detalle. Además, en la crónica la información aparece en el mismo orden en el que suceden los hechos en el tiempo, es decir, en un orden cronológico. Ah, por eso, crónica viene de cronos, que quiere decir tiempo. Eso sí lo recuerdo, porque hablamos del cronómetro, y la maestra dijo que en las crónicas había siempre una secuencia temporal. Exacto. Y eso no es necesario en la noticia. La crónica es un texto que intenta reflejar lo que pasó entre dos fechas. Y algo súper importante. ¡Ey! ¿Tan importante? Sí, mira. La noticia no debe tener la opinión del escritor ni su manera de pensar. En cambio, la crónica sí. Debe tener comentarios personales del autor. Bueno, vimos que de la diversidad de cronistas que había en esa época, la mayoría eran viajantes europeos. Ellos lo que pretendían con estas crónicas era, narrar todas esas hazañas que vivían para mostrar a la corona europea de sus países todo lo que habían conquistado y lo que habían vivido para que les reditúe un beneficio económico. También había muchos sacerdotes que eran los que estaban más capacitados para poder hacerlo, que eran los que tenían la cultura para poder escribir mejor. Y por supuesto tenían una visión diferente incluso a la de muchos otros conquistadores del mismo país y se veían en conflicto con la corona, ¿no? Con los reyes, porque pensaban diferente. Y también hay crónicas de los nativos de esas regiones. Por supuesto, contadas desde un lugar, desde de la opresión, desde la conquista, desde los sufrimientos que padecían por parte de los españoles. Gracias a todos estos relatos, que son muy valiosos, hoy podemos conocer datos importantes de esas épocas, dibujos, fechas, detalles de vestimenta, de comidas, de hábitos, que no los hubiéramos podido conocer. Lo que sí hay que tener en cuenta es que estas crónicas tienen la desventaja de tener la subjetividad, o sea, la opinión personal de quien la escribía, y como tenían cierto afán particular, quizás estos hechos no sean tales como se narran. Bueno, espero que hayan aprendido un poquito más sobre este tema. Es muy interesante y ojalá les guste investigar un poquito más. Y se relaciona mucho con lo que estábamos viendo en prácticas del lenguaje. Estos fueron los primeros cronistas y les mando un besito.